En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señora secretaria, ¿tenemos cuenta? Depende, dicen. Sí, señor presidente. Yo soy la esposa de la ministra. Y acá las tengo. La excusa de la ministra de Defensa Nacional y concurre en su reemplazo el subsecretario de Defensa y el reemplazo por el día de hoy en la Comisión de Seguridad Pública del senador Osandón por el senador Piu. Esa es la cuenta. Gracias, secretaria. Bueno, como habíamos quedado el día de ayer, se iba a hacer una propuesta que iba a ser votada al comienzo de la sesión. Así que no sé si la pueden distribuir para que la secretaría la pueda leer y poder colocarla en votación. Voy a debatirla, perdón. Sí, quiero hacer presente que esta propuesta no es la misma que nos entregaron a la Secretaría ayer, así que nosotros la venimos... Es una versión corregida. Sí, estudiamos otra. Presidente, mientras distribuyen la minuta, quisiera hacer presente en la página 50 del comparado anillado que ayer se aprobó el inciso segundo de la infraestructura crítica. Y para que haya congruencia con otras enmiendas que ya se han introducido en artículos anteriores, las Comisiones Unidas decidieron no utilizar la expresión lesiones graves para darle mayor amplitud y hemos utilizado en su lugar la locución afectaciones de consideración a la integridad física. Entonces, en ninguna otra parte, como he dicho, del comparado se usa lesiones graves, se ha cambiado por afectaciones de consideración a la integridad física. Si para guardar la debida concordancia, en este caso también se podría, ayer se aprobó 8 a favor por un voto en contra del senador Piu el inciso en los mismos términos propuestos por el Ejecutivo. Hoy día hay una integración distinta, pero están los senadores que votaron ayer a favor. Entonces, si hubiera acuerdo para cambiar lesiones graves por afectación de consideración a la integridad física. Como es de concordancia, yo creo que no va a haber problema de aprobarlo por unanimidad. Y lo mismo, autorizar desde ya a la Secretaría para poder realizar todas las correcciones de concordancia que haya que hacer, sin perjuicio de la última sesión que se haga para ratificar todo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿habría acuerdo? Sí. Entonces, ¿Habría acuerdo por la unanimidad de los presentes? Así se acuerda. Después, dentro de las cosas que quedaron pendientes, pero entiendo que no hay aún propuesta del Ejecutivo, es las indicaciones 141 y 143 relativo a las personas detenidas. Así, no sé. Sí, eso fue lo primero que vimos que quedó pendiente ayer. Sí, eso. Fue por el senador Huenchumillo hizo presente que, sí, que detenidas tenía un sentido y el Ejecutivo quedó de reformularla, pero no sé si hay... Sí, usted también. Sí. Y para concluir, presidente, con los pendientes, yo ayer dije que había algo pendiente, pero me equivoqué al señalarlo. De los títulos 1 y 2, que ya están aprobados totalmente,
queda, sin perjuicio que ustedes quieran reabrir debate, obviamente, queda pendiente una indicación que es la 107, que era, yo ayer mencioné, que es una indicación del senador Flores y que está en la página 37, solamente para recordarlo y que lo traigan en la próxima, que es el deber de rendición de cuentas, que se sacó como un deber y para ponerlo como un artículo, la idea era ponerlo un artículo aparte, pero el deber de rendición de cuenta hubo algunas opiniones que se confundía o que no estaba clara la diferencia con el deber de reportar. Gracias. Ese artículo sigue pendiente, esa parte, para que también el Ejecutivo, la 107 sigue pendiente por la diferenciación entre rendición de cuenta y reportar, si bien se hizo presente por parte del representante del Ejecutivo la diferencia, integrantes de la comisión no quedaron, digamos, satisfechos con la explicación y el ministro Elizalde pidió tiempo para presentar una nueva propuesta. Y eso es lo único que está pendiente hasta ahora de los títulos 1 y 2. Para que... Muchas gracias, presidente. Tomo nota de los dos puntos y vamos a revisar a la brevedad estos dos temas pendientes, tanto la indicación que venía de antes de las votaciones anteriores y esta último que conversamos el día de ayer. En la misma línea de consistencia, solo quería hacer presente un tema. Durante la tramitación definimos en sucesivas votaciones que la fórmula utilizada respecto a la escala iba a ser secuencial y ascendente, pero nos quedó una rezagada al inicio de la discusión que en el artículo 6, número 4. Entonces, tal vez si la comisión lo tiene a bien, podría, por un tema de consistencia, también mantenerse los mismos términos, que es secuencial y ascendente, como ha sido aprobado en las votaciones hacia adelante. Es el 6, número 4, en su parte final. El deber de gradualidad, no, eso no está porque se aprobó de una manera distinta. Se aprobó el uso de la fuerza puede iniciarse en cualquier grado que sea racional, proporcional y necesario y aumentar o disminuir según las circunstancias, el nivel de peligrosidad de la situación, la intensidad de la resistencia o agresión y la fuerza necesaria para hacer cesar la amenaza, resistencia o agresión. La aplicación de las reglas de uso de la fuerza no implica necesaria e inevitablemente una escala lineal y ascendente. Ahí está, eso mismo. El lineal. Lo que pasa es que después aprobamos 2 o 3 veces hacia adelante el secuencial, porque efectivamente lo expresa de una mejor forma. Entonces, por un tema de consistencia, y si lo tiene bien la comisión, sería bueno poder reemplazar ese lineal por secuencial. ¿Se entiende? Que es lo que ya tenemos aprobado como 3 veces hacia adelante. Lo que pasa es que este quedó rezagado atrás. Es por un tema de consistencia. Si quiere puede revisarlo la Secretaría de Logros. Habría acuerdo, pero a ver, todo este ajuste yo lo dejaría para el final, una vez que el proyecto ya esté aprobado. Antes de despacharlo a la sala tendríamos una última sesión para poder revisar todas estas discordancias que puedan existir y poder corregirlas al final. Solo para facilitar el trabajo está en el artículo 7 y en el 9. Pero después lo que pediría es que se le envíen a la Secretaría para que pueda ver el tema. ¿Ya? Vamos entonces con la indicación que nos convoca el día de hoy. El texto original del Ejecutivo y todas las indicaciones que se leyeron en el día de ayer están de la página 57 en adelante del comparado anillado. Y ahora nos han entregado a la Secretaría una propuesta que la verdad no sé si es de consenso o es de mayoría o es del Ejecutivo, no sé el carácter de la propuesta. ¿Es de consenso? ¿Sí? Ya, muy bien. Voy a leer la propuesta que nos entregaron ahora.
En el resguardo del orden público, de la seguridad pública interior del Estado o en la protección de recintos militares, la autoridad militar responsable del mando de las fuerzas actuará conforme al mandato constitucional, a las reglas de uso de la fuerza que se establecen en esta ley y el objetivo y marco de actuación que defina el decreto supremo que habilite la intervención particular del personal militar. La autoridad militar responsable de las fuerzas para un objetivo encomendado en el ejercicio de sus facultades podrá, porque es la autoridad, precisar la aplicación de las reglas de uso de la fuerza a través de resoluciones que especifiquen las actuaciones necesarias en cada despliegue operativo, dentro del marco de la Constitución y de conformidad a los principios y deberes enunciados en el título primero de esta ley. Las reglas para el uso de la fuerza aplicables al personal establecido en el inciso precedente serán las siguientes. Regla número 1. Despliegue de fuerzas, vehículos, naves o aeronaves, dispositivos u otros medios institucionales y porte de armas en forma disuasiva. Regla número 2. Actuación mediante técnicas de comunicación y uso de medios de persuasión verbal, tales como el diálogo, mediación y negociación. Regla número 3. Empleo manual de elementos disuasivos de humo, gas pimienta, lacrimógenos, sonido, luz, agua, bastones u otros menos letales. Regla número 4. Utilización de dispositivos o sistemas que no constituyan armamento letal destinados al lanzamiento de proyectiles que contengan pintura, gas pimienta, lacrimógenos, agua u otros menos letales, nunca aplicados de manera rasante ni de manera directa al rostro, la cabeza o al torso por sobre la parte baja del abdomen de cualquier persona. Regla número 5. Uso de la fuerza para el control físico, reducción del transgresor, para doblegar su resistencia, inmovilizarlo, esposarlo o aplicar otro medio de inmovilización. Una vez reducido e inmovilizado y sin oponer resistencia, se prohíbe ejercer fuerza en su contra. Se permite al efecto el empleo de esposas o elementos similares. Regla número 6. El personal militar podrá emplear munición de salva de forma disuasiva. Regla número 7. Uso de escopetas con munición antidisturbios solo para evitar o repeler un peligro grave e inminente de la vida o la integridad física de terceros o de personal policial. Regla número 8. Militar. Regla número 8. Uso de armamento letal solo contra personas que utilicen o se apresten a utilizar armas letales u otro medio que ponga en peligro la vida del personal policial o militar o de terceros o pueda causar afectaciones de consideración a la integridad física, especialmente si mantuvieran el arma en su poder. Asimismo, podrá emplear armamento letal contra quien, previa orden del referido personal, no se desprendiere de un arma letal. El personal dispuesto para la protección de infraestructura crítica hará uso de la fuerza de conformidad con lo establecido en el presente artículo. Podrá hacer uso de la fuerza potencialmente letal cuando tuviere por objeto impedir daños graves e inminentes a la infraestructura crítica que representen un peligro contra la vida o afectaciones de consideración a la integridad física del personal o de terceros. Las resoluciones señaladas en el inciso primero estarán exentas del trámite de toma de razón y deberán ser registradas en el Ministerio de Defensa Nacional. Las reglas de uso de la fuerza definidas en este artículo no representan un orden secuencial, ya que el uso de la fuerza podrá disminuir o aumentar en relación con la agresión o la resistencia opuesta. Se ofrece la palabra, don Kenneth. Muchas gracias, presidente. Bueno, tal como señaló la Secretaría, por fin tenemos el texto que se estuvo trabajando el día de ayer. Efectivamente, se
ha avanzado en cuanto a poder especificar correctamente la forma, los conectores que tienen que existir desde la Constitución hasta el empleo del uso de la fuerza. Utilizando, y yo quiero aquí señalar, cosas que están en el título 1. El título 1 ya define, por ejemplo, el objetivo encomendado. Esa es la misión, es la forma en que se entiende qué es lo que tiene que hacer. Porque el objetivo encomendado en la práctica es el cumplimiento de la misión, y ese es algo que es esencial para un militar. A diferencia de las policías, que están todos los días en la calle, todos los días con sus armas, todos los días viendo en qué momento usarlos o no, las Fuerzas Armadas, el personal de las Fuerzas Armadas que va a ser desplegado, va a ser de forma excepcional, tal como se ha señalado en la Constitución, artículo 18, para mantener el resguardo de los locales de votación, las excepciones constitucionales, todas aquellas ya señaladas que tienen sus respectivas leyes, específicamente catástrofes, la de emergencia y las nuevas facultades presidenciales para lo que es resguardo de frontera y protección de infraestructura crítica. La protección de la infraestructura crítica, señor presidente, es algo nuevo y tal como se ha señalado es algo que probablemente ejecuten solo las Fuerzas Armadas, porque las policías no van a estar. Por algo decidimos que salieran las Fuerzas Armadas a proteger la infraestructura crítica. Y aquí el objetivo encomendado es fundamental, porque el cumplimiento del deber está relacionado al objetivo encomendado. Y tenemos que entender que las Fuerzas Armadas se despliegan para cumplir una misión, una tarea. No se despliegan porque hay que desplegar personas con uniforme y armas. No son policías, son fuerzas militares que tienen que tener una misión muy clara. En tal sentido, y aquí ya empiezo con las observaciones, se va señalando claramente que actuarán conforme al mandato constitucional. Eso es indudable y por eso se habla precisamente de la seguridad pública interior. Eso es el artículo 101 de la Constitución. Al mandato constitucional, a las reglas de uso de la fuerza. Está perfecto. Y el tercero debería ser al objetivo, no el al, porque son todos al. Entonces la primera solicitud de revisión para redacción es el cambiar el por el al. La autoridad militar responsable de la fuerza, para esta misión que se le ha encomendado, en el ejercicio de sus facultades, esa autoridad podrá, ya lo señaló la secretaria, precisar la aplicación de las reglas de uso a través de resoluciones que especifiquen las actuaciones necesarias en cada despliegue operativo, vale decir cómo lo van a cumplir. Porque lo que enfrenta a las fuerzas militares es diferente a las policías. Supongamos un policía en una situación urbana va a tener no solo el conocimiento, la permanencia. Las Fuerzas Armadas cuando llegan por primera vez a un lugar, no conocen a nadie, nadie los conoce a ellos. Y probablemente esas fuerzas se vean enfrentadas a personas que se van a acercar y puede que estén muy enojadas y estén insultándolos, por ejemplo, por ponerle algo. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza que se va a ocupar contra esa persona que está ejerciendo esa acción cuando ellos tienen una misión, tienen un objetivo encomendado en el cual tienen que hacer cumplir el objetivo? Y si efectivamente la decisión es, mire, se ha producido un problema, esta persona está en una situación tal que uno ni siquiera sabe, cuando digo esto, la persona que está ahí, si tiene algún problema mental, puede ser una persona que esté enferma o puede ser una persona que en realidad tiene algo asociado a un interés manifiesto, no lo sabemos, no lo sabe ese militar. Se va a ver enfrentado a esa situación. Y esa situación podría decir, bueno, de todo el catálogo que yo tengo, ¿qué voy a usar? Y probablemente él diga, bueno, mira, lo más fácil aquí es esposemos a esta persona. Esto es lo que yo quiero que seamos capaces de entender en la práctica, hacerle las pruebas para verificar que esto se está cumpliendo. Porque me gustaría escuchar del Ejecutivo la opinión al respecto y especialmente del subsecretario de Defensa del cumplimiento del deber en base al objetivo encomendado, en base a la tarea y la misión. Porque eso es lo que va a iluminar la forma en que vamos a ir articulando las reglas para que se pueda hacer el cumplimiento del deber. Si lo primero es cumplir el deber. Y el deber es algo puntual, específico que se le ha dispuesto. Porque
es una situación especial, están concurriendo para apoyar una acción muy precisa, son además de tiempo limitado, no son permanentes en el tiempo, son acciones que se tienen que limitar en el tiempo, que tienen que tener las reglas muy claras y ver cómo esto se logra lo que tiene el soldado que cumplir. El cumplimiento del deber esté asociado a lo que a él le ordenaron. Si fuera posible escuchar del Ejecutivo, obviamente después de todas las consultas que tengan los senadores, pero yo partiría primero párrafo por párrafo, presidente. Muchas gracias. Ofrezco la palabra. No hay más consulta al Ejecutivo. Senador Flores. Gracias, presidente. Solamente una preocupación. Yo me imagino, por ejemplo, una mujer policía o una mujer soldado que se enfrenta a una persona con ciertas condiciones que puede ser él un arma potencialmente letal. No estamos equiparando condiciones físicas de igualdad como para poder defenderse. En la regla número 8 se refiere principalmente a usar armamento letal cuando se apresten a utilizar armas letales u otro medio. Ese u otro medio queda tan abierto y tan poco explícito como para que la fuerza física de una persona preparada o de una persona en condiciones tales que aplicándola puede ser letal para una persona en disminución de condiciones personales. Pregunto, porque en ese caso la mujer policía, si no va a contener ella con su capacidad física, puede sacar el arma letal cuando el otro no la tenga, solamente porque hay un riesgo de una agresión que puede ser letal, con una piedra, por ejemplo. O lo está ahorcando. O claro, ojo con eso, porque el alcance del otro medio puede ser una piedra. Una piedra llevada o lanzada o estrellada contra la cabeza de una persona por alguien que tenga la fuerza suficiente, es un arma letal. Pregunto eso porque es lo único que yo tengo duda. Lo demás de la propuesta, me parece que estamos pudiendo concentrar las preocupaciones de todos nosotros respecto a las reglas. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra. Subsecretario. Muchas gracias, presidente. Primero, valorar los equipos, el trabajo que se hizo de tratar de conciliar todas las propuestas y llegar a este texto refundido. Quería hacer algunas observaciones y hacerme cargo también de las consultas. Respecto a las observaciones y a la misma línea que presentaba el senador Pius por su intermedio, presidente, quería sugerir dos pequeñas correcciones para hacerlo consistente con el artículo número 1 que ya hemos aprobado. La primera, el término que se utiliza en la propuesta es seguridad pública interior del Estado. Entonces, sería pertinente mantener la definición constitucional, que es seguridad pública interior, y la definición que ya aprobamos, que es la del número 1, seguridad pública interior, para que no vaya a inducir a error de otras utilizaciones, mucho menos sobre ley de seguridad del Estado u otros cuerpos legales. Entonces, es nada más que mantenerse a lo que ya dice la Constitución y lo que ya está aprobado en la tramitación de esta ley. Sería solo sacar la parte del Estado. Y la segunda, en la misma línea de consistencia con el artículo número 1, hay algo que falta en la definición porque hace referencia constitucional, pero no a la parte legal. Entonces sería actuar conforme al mandato constitucional y legal, a la regla de la fuerza que se establece en esta ley y el objetivo, y ahí sigue. Para hacerlo consistente de nuevo con el número 1 que señala, personal de las Fuerzas Armadas que por orden de la Constitución y las leyes son llamadas a cumplir funciones de resguardo, y ahí continúa. Y bueno, aplicaría lo mismo en la última línea del mismo párrafo dentro del marco constitucional y legal de conformidad a los principios y deberes enunciados en el título primero de esta ley. Es solo consistencia respecto al artículo primero, no cambia nada el sentido, ni el alcance, ni nada. En la parte final quedaría dentro del marco de la Constitución, la ley y coma la ley. Sí, así. Ya. Gracias, presidente.
Respecto a los otros temas, presidente, primero hacer presente de las hipótesis que se establecen o que se hace cargo de esta ley. Hay una hipótesis constitucional y también, como hemos visto y aprobado, hay una hipótesis legal. Dentro de la hipótesis constitucional hay dos opciones que requieren decreto. Esto es los estados de excepción constitucional en dos de sus causales, para el caso que nos convoca hoy, y además el 32 número 21 de zona de estado de excepción. Históricamente en Chile, como hemos presentado estos decretos, es a través de los vistos, haciendo referencia expresa de cuáles son todo el set de normas que se van a utilizar para poder hacer esta excepción constitucional o esta atribución extraordinaria en el caso del 32, los considerando que hace un breve relato de cuál es la situación que justifica la implementación de estas medidas y finalmente está lo que se decreta en la parte final. Creemos que esto se ajusta a lo que se ha hecho referencia acá o que hemos aprobado como objetivo encomendado. Se dice cuál es la atribución constitucional que se va a utilizar, se dice cuáles son las situaciones que la hacen necesaria y después se explican las medidas. Esas medidas pueden tener más o menos atribuciones de acuerdo al decreto del presidente y el tipo de herramienta que se va a utilizar. Acá tengo dos ejemplos en esta línea, el decreto de zona de estado de excepción constitucional de emergencia en la zona sur, o la que estamos utilizando hoy día, el decreto 78 en la macrozona norte. Acá creemos que está el objetivo encomendado, está claramente identificado por el presidente para poder realizar el decreto. Y en las otras hipótesis es la misma ley la que establece cuál es el objetivo encomendado a las Fuerzas Armadas. Tengo una observación que un poco deforma en la número 3. Es que en el fondo, en la 3 se enumeran una serie de medios, pero pareciera ser que son medios de carácter taxativo. Entonces debiera ser el empleo manual de elementos disuasivos u otros menos letales, tales como, o a manera ejemplar, para que no se entienda que son solamente esos elementos. Eso es más formal. Vamos, don Kenneth. Sí, muchas gracias, presidente. Perdón, el senador Buenchumilla. Sí, una consulta al Ejecutivo. Las resoluciones que especifiquen las actuaciones necesarias, dice en cada despliegue operativo. Esto significa que por cada despliegue tiene que dictarse una resolución que especifique las actuaciones. ¿O podría haber una matriz táctica que dijera, mire, que puede ser usada en todas? ¿Por qué tendría que ser, digamos, en cada una de las actuaciones hay que dictar una resolución específica? ¿Podría dictarse una resolución general, metodológica, táctica, para enfrentar situaciones similares y que después solamente hubiera precisiones, digamos, en la consulta? Lo que hemos hecho, lo que hacemos generalmente en los despliegues es que hay una resolución operativa más general para el despliegue con normas generales a la atribución que fue encomendada, por ejemplo, en el decreto. Y de acuerdo a eventos o la experiencia que se está viendo, eso también va rectificándose y entregándose más detalle. Pero hay un paraguas general operativo de cómo se despliegan. Después, si hay alguna operación más específica por una situación particular, por ejemplo, dar resguardo a un allanamiento, operaciones específicas en apoyo a las policías, ahí también se entregan algunas normas particulares a esa actuación. Pero sí, efectivamente, lo que hay es una resolución de lo operativo en términos generales. Pero acá tiene que ser específico. Sí. Sí, lo que estamos revisando acá en
Muchas gracias, presidente. Bueno, seguimos en el inciso primero, porque aquí es donde está el objeto por el cual se tienen que emplear las Fuerzas Armadas. El señor subsecretario ha citado los decretos de la macrozona sur. Yo quiero irme al último decreto, el número 66, de fecha 25 de febrero del 2025, donde por primera vez se activa un jefe de la defensa para la región de Arica y Parinacota, un jefe de la defensa para la región de Tarapacá, un jefe de defensa para la región de Antofagasta, un jefe de defensa para la región de Atacama, un jefe de defensa para la región de Coquimbo, un jefe de defensa para la región de Valparaíso, un jefe de defensa para la región del Libertador General Bernardo Higgins, un jefe de defensa para la región del Maule, un jefe de defensa para la región del Ñuble, un jefe de defensa para la región de la Araucanía, un jefe de defensa para la región de los Ríos y un jefe de defensa para la región de los Lagos. Esa fue la realidad de Chile ese día 25. Todas las Fuerzas Armadas chilenas prácticamente en todo el territorio nacional desplegados, sin un mando único, porque cada uno es un mando independiente. Después podremos ver la reforma que es necesario al Ministerio de Defensa. Pero si uno analiza la lógica que usted nos dio respecto a los considerandos, bueno, los vistos son los de siempre, pero los considerandos, obviamente, que ocurrió el 25 de febrero del 2025 a las 15:16 horas en diversas, se fueron afectadas por una falla del sistema eléctrico, el coordinador eléctrico informa que la interrupción sería provocado, en virtud de lo señalado por el Servicio Nacional de Prevención de Desastres, se han afectado diferentes lugares, la Superintendencia de Electricidad y Combustible también, en vista de las características de la situación y las consecuencias, se ha verificado la necesidad que los distintos organismos públicos llevar a cabo los trabajos de respuesta, obviamente, y la conformidad a los fundamentos expuestos hace necesario el correspondiente acto administrativo. Hice así, el correspondiente acto administrativo. Por lo cual vengo a dictar lo siguiente. Decreto, declara ese estado de excepción constitucional de catástrofe en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana de Santiago, Libertador General Bernardo Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, la Araucanía, los Ríos, los Lagos, por un plazo de 3 días contado de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial. La pregunta es, ¿para qué salieron las Fuerzas Armadas? ¿Cuál era la misión? ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué habría pasado si es que alguna situación hubiese ocurrido? Bueno, esto es real, esto es lo que nos ocurrió este mes en una situación complejísima, con ninguna posibilidad de comunicarse nadie con nadie. Las Fuerzas Armadas afortunadamente están acostumbradas a trabajar de noche, tienen comunicaciones, pero el resto no tenía las comunicaciones. Entonces, si había que tomar decisiones, si algo estaba ocurriendo, ¿cómo se habría hecho? ¿Para qué estaban? Si fuera posible que el Ejecutivo, porque necesitamos que las órdenes, las normas de comportamiento, lo que el poder, el Ejecutivo, el presidente necesita, lo tengan muy claro. ¿Ya? Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Qué bueno que podamos discutir sobre ejemplo, porque creo que nos puede ayudar a entender un poco mejor esto. Precisamente esa es parte del decreto, pero lo que hay que revisar es la línea jurídica completa. Es decir, primero, la regulación de los estados de excepción constitucional, que son las 4 hipótesis del 39 al 45. Y ahí tenemos 2 opciones que hemos utilizado. Es el de emergencia y es el de catástrofe por calamidad pública. Ese fue el análisis que hicimos esa noche. Lo que vimos es que el más conveniente era el de catástrofe, porque tiene atribuciones específicas, y acá viene el segundo nivel, en la Ley Orgánica Constitucional de Estado de Excepción Constitucional. ¿Cuáles son estas atribuciones? Primero voy a partir por la segunda para entender por qué elegimos esa y no la de emergencia. Ordenar el acopio y almacenamiento o formación de reservas de alimentos, artículos y mercancías que se precisan para la atención y subsistencia de la población de la zona y controlar la entrada y salida de tales bienes. La hipótesis que teníamos nosotros era que si esto se extendía íbamos a tener problemas primero y especialmente con el tema del agua, y era ver cómo podíamos regularlo. Lo segundo que es fundamental para poder hacer esto es la primera atribución que tiene el estado de excepción constitucional de catástrofe, que es los contemplados en los números 1, 4 y 5 del artículo número 5. ¿Cuáles son esos? Son los bases del estado de excepción constitucional de emergencia, y a qué se vinculan especialmente a orden público. Entonces, lo que nosotros dijimos, para poder garantizar
la normalidad para poder garantizar líneas de acopio y de suministro, vamos a necesitar también estar a cargo del orden público. Y por eso es la segunda hipótesis. Entonces, cuando uno hace la revisión completa, dice que a nivel constitucional hay un decreto que entrega al presidente una situación de excepcionalidad constitucional. Cuando ve la norma, ve que tiene atribuciones específicas que están contenidas precisamente en el decreto que usted estaba leyendo, que está vinculada al acopio, almacenamiento y formación de reserva. Y para poder realizar todo eso, van a tener atribuciones de orden público. Entonces, ¿para qué salieron las Fuerzas Armadas? Si uno ve el decreto, la ley orgánica y la Constitución, precisamente para eso, para resguardar el orden público y, de ser necesario, si no se restablecía el corte eléctrico, ayudar en el acopio, principalmente de agua, pero eventualmente también de alimentos. Muchas gracias, presidente. Bueno, aquí está precisamente el por qué es importante definir para qué se necesitan las Fuerzas Armadas, qué es lo que se quiere que ellas hagan, que parte desde cuánta gente hay que recoger, porque no todos están en los cuarteles, qué vehículo hay que mover, pues si es acopio probablemente van a ser camiones y se tienen que privilegiar los conductores, o si es seguridad pública probablemente el apoyo de la gente de policía militar. El solo hecho de decir, mire, no, este es como el cajón del sastre, o sea, todo cabe adentro, decrete nomás, no se preocupe, entramos ya en el primer problema y ahí viene el por qué necesitamos tener precisión, para qué se van a ocupar las Fuerzas Armadas, de qué forma van a salir, qué efecto es lo que se quiere lograr. Eso es lo que se tiene que mejorar en todo lo que son los decretos para que queden habilitados en esa capacidad, si no va a quedar nuevamente todo sin ningún marco, sin ninguna regla, sin nada. Si queremos aplicar reglas, tenemos que partir definiendo muy claro desde el principio. Ese es el por qué, insisto, porque finalmente vamos a llegar al cumplimiento de la tarea, al cumplimiento del deber. El cumplimiento del deber es por qué salió esa persona, a qué. Salió a transportar materiales, salió a proteger un barrio, salió a patrullar. ¿A qué salió? ¿Cuál es su deber? Ese es el que tiene que tener muy claro. Y en este caso particular, claro, es un ejemplo que uno diría no lo teníamos previsto, no estábamos quizás preparados, porque era algo que podía generarse, era como preventivo. Entonces, probablemente fue un despliegue preventivo de las fuerzas para poder verificar que no fuera a ocurrir una situación, porque la segunda pregunta es, bueno, ¿y qué pasó? ¿Tuvieron que hacer acopio? ¿Hubieron problemas? ¿O la gente se fue a acostar tranquila? ¿No hubo ningún incidente? ¿No pasó nada? Porque ese es lo que uno debiera después medir de la acción tomada. Se desplegaron fuerzas, qué se hizo y qué fue lo que realmente ocurrió y qué fue lo que pasó. Porque esto, insisto, si no se define de un principio, va a ser muy difícil después asociarlo al cumplimiento del deber. Porque finalmente la persona va a ser sometida a eso. ¿Cumplió o no cumplió con su deber? A eso es lo que se le va a llegar al último minuto a ese hombre que se despliegue. Eso, presidente, gracias. Gracias, presidente. Creo que precisamente es un debate interesante de ver dónde está la línea, porque volviendo al ejemplo que por su intermedio, presidente, presentaba el senador, ¿qué es lo que hicimos ese mismo día? Ese mismo día vimos que el tema era de nivel nacional y era complejo. Entonces recogimos a todos los eventuales generales o almirantes que se iban a hacer cargo de cada una de las regiones. Las regiones que no tienen generales o almirantes, trasladamos el que correspondía. Nosotros tenemos una lista con todos los nombres de qué general o almirante asumiría en cada una de las regiones. Y empezamos a preparar el plan en conjunto con el Estado Mayor Conjunto. Y ahí viene la línea que hago referencia. Hay un nivel político, un estratégico y un táctico operativo. Nosotros lo que damos, por lo que explicaba ayer el subsecretario Cordero, por las innumerables situaciones que se podrían presentar, damos un lineamiento en base a las normas, un lineamiento de carácter general. ¿Qué es lo que pasó ese mismo día? Se reunió y asumió el jefe del Estado Mayor Conjunto y se reunió con Carabineros. Y dijeron, bueno, ¿cuáles son las hipótesis? Primero, hay toque de queda en cada una de las regiones y se corta la circulación entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Y segundo, ¿cómo nos vamos a desplegar? Pero esa parte que ya baja el nivel táctico operativo, es imposible que la ley se ponga en cada una de las hipótesis y por eso viene el mandato legal, después el decreto, que es el aterrizarlo a un caso específico, pero la parte táctica operativa va a estar en este caso a cargo del Estado Mayor Conjunto.
Sí, solo quiero recordar que el Estado Mayor Conjunto solo tiene tareas desde una alerta estratégica en adelante. En la condición normal de paz del país no está en la línea de mando ni está considerado así. O sea, tenemos también un problema. Pero eso no es el punto de discusión, subsecretario. Lo que tenemos que ver ahora es cómo los conectores, cómo esto se conecta con el cumplimiento del deber. Porque de la medida que esté cada vez más claro para qué salen y por qué salen, las personas van a poder entender exactamente lo que tienen que hacer. Es por eso que, señor presidente, haciéndome cargo de lo que señalaba el senador Buenchumilla por su intermedio, la palabra que se usa para efecto de la aplicación de reglas de uso de la fuerza a través de resolución específica en las actuaciones necesarias en cada despliegue operativo, el hecho de tener podrá ya da la posibilidad que puede o no, pero también permite, si las condiciones para el cumplimiento de la tarea sean distintas en un despliegue, de otro despliegue, en un lugar, de otro lugar, tener también instrucciones particulares. Y esto es esencial porque no es que se responda de la misma manera en todos lados. En uno van a estar haciendo una acción, en uno pueden estar en un enfrentamiento complejo, en el otro pueden estar ayudando a las personas que están sufriendo la catástrofe, en el tercero pueden estar haciendo ayuda humanitaria. O sea, la flexibilidad que tienen son tan grandes y las situaciones que tienen que enfrentar son tan variadas que siempre es mejor dejar abierto para que esto pueda tener esa bajada, pero siempre conectado con el cumplimiento del deber. Sin eso va a ser imposible el que se entienda por qué estaba esa gente en la calle. Fíjense que hemos tenido persecución penal por uniformados en cumplimiento del deber portando su armamento y dice, ¿y usted por qué estaba con armamento? ¿Y usted por qué disparó? O sea, cada vez que salen esas personas tienen que estar facultadas y legitimadas y con una orden clara que les indique exactamente lo que tienen que hacer. Y tiene que venir desde arriba. O sea, del momento que el presidente firma un decreto supremo, establece un estado de excepción constitucional, esa legitimidad no solo viene por el estado constitucional, es lo que se tiene que poder enfrentar, ¿no? Porque si no es muy difícil generarlo. Si no, es como la solución ya en automático. Esto es la forma estándar que vamos a tener. Que salgan los militares. Ese es más o menos salen por una razón específica, de orden público, logística, con cosas. Después irá, como dice usted, ajustando la planificación, el cómo lo van a hacer, reuniéndose con los carabineros, viendo qué cosas, decretar estado o no estado, toques de queda. Pero si no salen, no saben para qué tienen que salir. Y eso es lo que se tiene que decir claramente. ¿Por qué van a salir? ¿Cuál es la legitimidad que tiene? Y esa es una legitimidad política para enfrentar una situación que el Estado requiere de esas fuerzas militares en terreno. Eso, presidente, gracias. Primero, solo brevemente, la atribución de coordinación del Estado Mayor Conjunto en la hipótesis de estado de excepción constitucional de catástrofe y emergencia es el 25 letra A, que haya atribución expresa para esa coordinación. Y respecto de lo otro, yo vuelvo a decir que creo que hay que entenderlo de forma orgánica esto. Hay un objetivo encomendado, que es lo que hemos visto a través de la tramitación de esta ley, y están las normas generales que están contenidas acá en las reglas de uso de la fuerza. Además, cada una de estas regulaciones tiene requisitos y instrucciones específicas. Entonces, esto hay que entenderlo complementado con la ley de estado de excepción, con el decreto con fuerza de ley, en el caso del norte, Policía Marítima lo mismo, y ahí creo que está contenido lo que plantea el senador. Sí, muchas gracias. Creo que este debate, como dice usted, es profundo. La orgánica de mando tiene que ser un poquito más robusta a lo que tenemos ahora, los canales de comunicación. Hay varias cosas que se pueden mejorar. El 25 letras no es suficiente, o sea, esto es un poco más. Pero eso es materia de otra reforma, un proyecto de ley que fortalezca al Ministerio de Defensa y específicamente a su Estado Mayor Conjunto, a su jefe de Estado Mayor. Entendiendo que la autoridad militar responsable de las fuerzas para ese objetivo encomendado, esa misión,
va a poder precisar las aplicaciones. Aquí entramos en algo que es esencial en el mundo militar. El mundo militar necesita tomar control del área y hacer cumplir la tarea encomendada, el cumplimiento del deber. Y para eso, cada una de las reglas que vienen a continuación, que es lo que me gustaría entrar ya al fondo, presidente, tienen que ser muy claras. Salir significa salir equipado, y va a depender de la instrucción que dé ese mando militar, si van a salir con boinas, si van a salir con cascos, si van a salir con camuflaje, con pintura, o si van a salir con... O sea, hay muchas formas de salir. El tipo de vehículo, salen vehículos livianos, salen vehículos pesados, salen vehículos acorazados. O sea, todo eso son decisiones. Pero todo eso es parte de un proceso de despliegue de personas. Las personas se despliegan y ese despliegue de fuerza, vehículos, naves, aeronaves y porte de armas es lo común. O sea, no se puede concebir que las fuerzas salgan de otra manera que no sea esa. El jefe después decidirá de qué manera, tal como lo señalé. Por lo tanto, está de más el que se diga de forma disuasiva. Si ellos salen, el ponerle una acción, porque la disuasión es un efecto, no es una acción. Yo no hago disuasión, no. Yo logro disuasión, porque tengo personal entrenado, capacitado, desplegado, visible. Entonces, entramos ahí a tratar de precisar bien lo que se quiere. En lo personal, y esto es algo que lo discutí ayer, vi que no lo consideraron, creo que las reglas mnemotécnicas ayudan mucho. ¿Y por qué digo esto? Por cambiar números por letras. Uno diría, bueno, sí, es absurdo, si uno puede usar literales que pueden servir. Yo puse el ejemplo de la Biblia antigua, escrita en arameo, eran letras, no había números, pero las letras ayudan. ¿Y por qué? Porque si uno parte colocando letras A, B, C, D, E, F, G, H, cuando uno dice, bueno, el ejemplo que le puse, hay que posar. Bueno, la E es exactamente el número 5. Entonces, probablemente una persona que está iniciándose en el mundo militar, haciendo su servicio militar, es más fácil que tenga una regla mnemotécnica que diga, ya es posar. Por ponerle un ejemplo. F, fogueo. Y la F exactamente la 6. O sea, las reglas mnemotécnicas ayudan. Porque, insisto, no son policías que están entrenados, que saben, que tienen una disciplina. Probablemente van a tener una instrucción y tenemos que simplificarla. Y además que, curiosamente, le evita la secuencialidad. Si bien son secuenciales las letras, pero podría asociarse a un grado. Está bien. Pero en lo personal, y insisto, esto no es un tema menor, creo que usar letras tiene un sentido mucho más claro. Tal como lo señaló, presidente, usted, la regla 3, no se puede limitar a una cierta cantidad de elementos. O sea, efectivamente tienen que haber elementos disuasivos diversos, incluso aquí puede que no estén considerados. En la regla 4 se generan situaciones bien excluyentes, mutuamente excluyentes entre unas y otras. Cuando se usa, por ejemplo, un proyectil con pintura, este es paintball. Las reglas de paintball, uno le dispara a las personas en los pies, en los brazos, en el cuerpo, en el torso, pero esta regla evitaría que se pueda ocupar, porque dice no se puede disparar rasante, o sea, no puede dispararlo a los pies, obviamente al rostro no, pero el torso o la parte por bajo del abdomen de cualquier persona. Entonces se producen confusiones dentro de la misma regla por poner condiciones. La regla número 5, uso de la fuerza para control físico. ¿Qué fuerza? ¿Es fuerza física? Que probablemente es lo que se quiere, porque cuando quiero esposar, detener a alguien, entonces ahí deberíamos ya ir precisando, fuerza física. Y lo mismo, se prohíbe ejercer fuerza. ¿Cuál fuerza? Bueno, probablemente la misma fuerza física, si ya la persona está detenida y no pone resistencia. Entonces, si no le precisamos claramente al uniformado qué tiene que hacer, va a generarse una situación. La F de fogueo, o 6 como está ahora por lo pronto, me gusta más el fogueo, no es que el personal militar podrá, es una regla, empleo de munición de salva, y tampoco en forma disuasiva, se autoriza la fuerza para que use la munición de salva.
y así redactarla con cosas claras que vaya siendo lo que la persona tenga que cumplir. En ese sentido, me gustaría escuchar, señor presidente, si es posible, del subsecretario de Defensa, por el carácter militar. Lo primero, si el Ejecutivo se allana a cambiar a letras para que estas además puedan tener alguna regla mnemotécnica, sean fáciles y sean distintas de lo que queremos, ¿no? Son policías con más coraza, con más blindaje, con más... son Fuerzas Armadas. Que tienen una forma distinta, que tienen cumplimiento del deber, que van a rendir su vida si fuese necesario, van a estar en ese lugar y no van a moverse a menos que se les ordene retirarse, que también es una orden que se puede dar, y esa es cuando probablemente el presidente decía, mire, no enfrente la situación, retire la fuerza, pero eso es una decisión política, si no la persona no se va a retirar. O si se justifica o no proteger un edificio que en realidad ese edificio no interesa, ¿sabe? Esas decisiones son las que incluso tienen que venir de un nivel superior para que la persona que está en terreno, cumpla la instrucción que se le da, porque si no, lo vamos a llevar a quien en el cumplimiento del deber y sin otra comunicación va a ser lo último que se le haya ordenado. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Solo como recuento, el origen de estas normas son normas que están ya utilizadas, que hemos probado, que hemos rectificado y que han ido avanzando a través de decretos, no solo de este gobierno, sino que del gobierno anterior, y a su vez el gobierno anterior actualizó normas que venían de los gobiernos que lo precedieron. Entonces, lo que hemos tratado acá de armar es algo en base a lo que ya existe, con todas las mejoras que la tramitación legislativa ha permitido. Respecto a los puntos específicos, en la regla número 1 se busca calificar el despliegue, que el despliegue está enfocado en una forma disuasiva, es hacer presencia por vehículos, por naves, y por eso señala la forma disuasiva. ¿Qué tipo de despliegue es? Para no confundirlo con lo otro, es uno disuasivo, es mostrar, es marcar presencia. Respecto al número 3, nos allanamos y veamos una fórmula que quede más clara, pero sin perjuicio de eso, el número 3 señala lo siguiente: empleo manual de elementos disuasivos, humo, gas, pimienta, lacrimógeno, sonido, luz, agua, bastones u otros menos letales. Si con eso no basta, hagamos la especificación arriba, no hay ningún problema de que podrían ser otras las hipótesis. Respecto a la norma número 6, el objetivo general, independiente de que podría causar otro efecto, pero el general de una munición de salva también es la forma disuasiva. Por eso es una munición de salva que no tiene la munición clásica, sino que lo que busca es tener otra fórmula de actuación que sea distinta a la de una munición real. Y por eso de nuevo vuelve a calificar que la munición es de salva en el sentido de una utilización de forma disuasiva. Sí, eso es parte de otra discusión. Y respecto a las letras, yo entiendo que hay discusión y hay opiniones encontradas dentro de la misma comisión. Yo no creo que sea algo de la esencia, o sea, que se caiga si son letras o números. Creo que a los números estamos más habituados porque se está utilizando hoy día los despliegues. Pareciera una forma más lineal y más simple de entender. Hay que volver a poner sobre la mesa que uno de los objetivos que nos hemos dado en esta ley es que lo pueda leer una persona que no tenga demasiados conocimientos legislativos y sea una norma autocontenida en los elementos especialmente más operativos. O sea, tal vez la numeración puede ser una forma más fácil de entenderlo. Pero ahí de nuevo estamos a lo que decía la comisión. Si la mayoría de la comisión cree que es mejor pasarlo a letra, nos podemos allanar, sin perjuicio que creemos que por los motivos expuestos sería mejor mantenerlo como número y mantener también que las que aprobamos previamente también están numeradas, sin perjuicio de que está repetido 3, 4, 5, 6 veces en la ley, que evidentemente una no es prerequisito de la otra y que se pueden utilizar, no requiere secuencialidad. Muchas gracias, presidente. El tema de las letras me voy a referir al final, porque probablemente tenemos alguna forma de explicarlo mejor. Pero sin embargo, el hecho de que se hayan ocupado decretos en su momento con estas reglas de la forma que están, no quiere decir que estaban perfectos. De hecho, no tuvieron discusión política. Pero lo que estamos haciendo ahora es una discusión política. Las Fuerzas Armadas, si salen, salen. El hecho de salir
No se sabe cómo va a terminar. Sabemos cuándo salieron, no sabemos lo que va a ocurrir. Por lo tanto, poner una regla que es solo para disuadir, hay un error político. O sea, salieron las Fuerzas Armadas y salieron de acuerdo a lo que ese jefe dijo. Vamos a salir con vehículos livianos, vamos a salir con boina, porque en realidad la situación, el riesgo no es necesario. ¿Sabe? Es riesgo, vamos a salir con vehículos blindados, vamos a salir de esta manera. Pero eso lo decide el mando militar. Entonces, el salir, no hay que decirle salga a disuadir, no, sino un espantapájaro. O sea, pareciera como que hay que poner espantapájaros en todos lados. No son espantapájaros las Fuerzas Armadas, no son porque si no, no se cumple el primer rol. O sea, si las Fuerzas Armadas salen, van a salir y son capaces de usar toda su capacidad, toda, del momento en que salen. Y por eso es que tienen que salir con todos los medios para la tarea que se les ha dado. Eso de calificarlo nuevamente, yo creo que es un error que viene de los gobiernos anteriores, y lo digo así de claro. El gobierno del presidente Piñera, que en paz descanse, lo consideró en su momento, pero no porque venga de ahí tenemos que estarnos conteste. O sea, si vamos a precisar reglas, yo precisaría la regla. La regla se despliega en la fuerza. ¿Cuáles, cómo, de qué forma? Lo verá el mando, de acuerdo a la tarea que le han dado. Porque ya vimos, están todas esas variables que pueden existir. Lo mismo en el caso de la munición de salva. Si las personas no saben si le están disparando de verdad o no. Y qué bueno que no sepan. Y probablemente se marcan los cargadores, como se explicó ayer, pero use cargador de salvo. ¿Sabe qué más? Ahora no lo use. No use. No es con que eso lo tiene que decidir la persona que está en el momento a cargo. Entonces pareciera como que tratáramos de morigerar la regla. No, sí, la regla es una, sale la fuerza. La regla 2, van a hacer esto, la regla 3, y así sucesivamente. Yo, presidente, prefiero las letras. Fíjese que algo que todos aprendemos de niños son los semáforos. Y uno no ve un número 1, un número 2 o un número 3. Yo no veo número 1, ya pase, número 2, atento, número 3, pare. No lo veo, los semáforos no lo veo. Veo un color y además una palabra, verde, amarillo, rojo. Somos mnemotécnicos, queremos hacer cosas prácticas. Y con tantas, 8, probablemente es más complicado. ¿Cuál era la 5, la 7? Ojo, tenemos que ser capaces de entender la complejidad y buscar una fórmula, porque el ser humano, como lo análogo que es, no es digital con números, es más análogo de palabras, puede que la mnemotecnia ayude más. Entonces eso nos ayuda además a tener un método más simple y sencillo, solo buscando la simplicidad y quizá usando el ejemplo del semáforo que he señalado. Gracias, presidente. Sí, mira, sobre la discusión, primero está establecido claramente algunos principios que son importantes y que por lo tanto rayan la cancha. Y tiene que ver con el Estado de Derecho, que lo regula la Constitución, y por lo tanto ese es el marco donde las fuerzas de orden, seguridad y militares, en momento que así se estime, podrán actuar en el uso de la fuerza. El segundo tema que yo encuentro riesgoso, el eliminar la caracterización de forma disuasiva, es que, por su intermedio lo dicho por el senador Piu, la responsabilidad de la decisión y de la ejecución del acto queda en completa responsabilidad del mando. Ojo con eso. Yo preferiría mantener eso porque creo que hace un recuerdo respecto de un punto que es vital. Presidente, respecto de lo que planteaba el senador Kenneth Piu, yo lo escuchaba atentamente y estaba pensando, claro, él introduce aquí ya un elemento político en el análisis, pero puesto en esa discusión, lo que pasa es que nosotros como Estado estamos haciendo una variable, porque típicamente y en su facultad primaria, las Fuerzas Armadas están para proteger la seguridad exterior, o sea, para ir a la guerra. Entonces, bueno, esa era la facultad que se colocó en un principio en la Constitución y que se ha traducido en todas las constituciones, digamos, a lo largo de la historia del país, porque el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza, en este caso para la seguridad exterior, tiene las Fuerzas Armadas que van a la guerra. Y la guerra se va contra un enemigo.
Y el otro brazo son las fuerzas de orden y seguridad, que es para el orden público y la seguridad interior. Pero resulta que en la modificación que se hizo, la variable que hizo el Estado a través de una reforma constitucional, fue salir del escenario de la guerra, de las Fuerzas Armadas típicamente, y le dijo, aparte de que usted tiene la facultad de la seguridad exterior, la defensa del territorio, y para lo cual tendrá todos los armamentos necesarios para que usted tenga disuasión respecto de los enemigos, yo ahora a usted le voy a encomendar otra tarea. Olvídese de la guerra, porque usted no va a ir a la guerra. Yo le voy a encomendar a usted el orden público mediante la custodia de la infraestructura crítica, por ejemplo, o de la zona fronteriza. Por lo tanto, esa Fuerza Armada que típicamente estaba primero con una función de la seguridad exterior e ir a la guerra al enemigo, yo le estoy dando una función distinta en razón de Estado. Y la razón de Estado es el orden público. Pero el orden público no contra el enemigo, el orden público en función de los ciudadanos, que no son enemigos, sino que son ciudadanos con derechos frente al Estado. Porque si a mí me hubieran dicho, mire, nosotros le vamos a dar facultades a las Fuerzas Armadas y vamos a hacer una reforma constitucional, pero las facultades que le vamos a dar a las Fuerzas Armadas son las mismas que uno utiliza cuando está frente a un enemigo, entonces yo hubiera dicho, mire, yo esta reforma constitucional no la voto a favor. Pues yo no creo en el enemigo interno. Yo creo que aquí hay ciudadanos que se comportan como todos los seres humanos, como los homo sapiens en el mundo, que no hay ángeles ni dioses, sino que están regulados por la ley y por las instituciones. Porque si fuéramos ángeles no existiría la ley, ni la Constitución, ni las Fuerzas Armadas. Y si fuéramos demonios, esta sociedad sería invivible, no tendría sentido. Como somos seres racionales y libres, entonces hay algunos que quebrantan la ley, quebrantan la Constitución, quebrantan las instituciones. Entonces, yo creo, se lo digo con todo afecto a mi estimado amigo y senador Kenneth Pio, que yo creo que trasladar el tipo de razonamiento en función de que las Fuerzas Armadas cumplen una tarea primaria, como es la defensa de la seguridad exterior, y trasladar ese mecanismo político, jurídico, a una función distinta como es el orden público, yo creo que eso es lo que desnaturaliza. Por eso que a mí me parece que cuando la gente ve que salen tanques para afuera, sienta, digamos, de que no se está frente a un enemigo. Se está frente a Fuerzas Armadas que nos pertenecen a todos y que va a disuadir a los malos, no a los buenos, para el cumplimiento del orden público. Entonces yo creo que en ese sentido es que es la filosofía del derecho, creo yo, que tiene que inspirar esta ley que nosotros estamos haciendo, y es una ley para todos. No es una ley para las Fuerzas Armadas, esta es una ley, digamos, para el país, para que todos sepan cuáles son las reglas que vamos a tener en el uso que tiene la fuerza del Estado para el orden público, para proteger la infraestructura crítica, o para un estado de excepción constitucional, o para la custodia de los recintos militares, o para el despliegue en los periodos electorales, que también son nuestras funciones. Entonces son de naturaleza distinta. Entonces yo creo que en ese sentido tendremos que conjugar qué reglas queremos hacer aquí, pero para esta función que es una función distinta a la función primaria que tienen las Fuerzas Armadas. Empezó un comentario después don Kenneth y vamos a proceder a votar. Yo quiero también hacer una pequeña comentario. Senador Macaya, sí. No, sí. Es muy breve, presidente. Es solamente en la regla número 8, que fue a propósito de la misma consulta que hizo el diputado, el senador Iván Flores. Solamente para la historia de la ley, consignar que cuando en la regla 8, entiendo que se ha ratificado, pero creo que es importante que cuando se revise la historia de esta ley, en la regla número 8, cuando se habla de armas letales u otro medio que ponga en peligro la vida del personal policial o militar, el senador Flores plantea el ejemplo de una piedra, se plantea también el ejemplo del uso de una persona que conozca artes marciales y que esté ahorcando a un funcionario militar. Eso incluye tanto armas menos letales que también pueden poner en riesgo la vida de las personas. O sea, en el fondo está en esa categoría. Creo que más allá de consignarlo en el tenor literal, creo que es importante para la futura interpretación
Si una persona, por ejemplo, está por empujar a un funcionario policial en un barranco, a un puente, o lo está estrangulando, evidentemente estamos en presencia de esa hipótesis que se expresa en el número 8, y creo que es importante que no quede en el tenor literal, pero sí para que si algún día hay una interpretación que hacer acá, estas cosas quedan consignadas en la historia fidedigna de este numeral. Respecto al artículo original, yo creo que está bastante bien construido respecto a lo que señalaba nuestro querido colega don Kenneth. En el tema disuasivo, las Fuerzas Armadas pueden salir en el tema disuasivo, no tienen por qué salir a cumplir una misión que sea de ocupación del territorio. Y el claro ejemplo de esto son las elecciones, donde claramente ellos salen con un rol absolutamente disuasivo. Lo segundo, respecto al tema de las letras, yo creo que efectivamente esto no estará escrito en piedra, pero hay que recordar que esta es una ley de carácter general, que no es exclusiva para las Fuerzas Armadas, sino que es para que cualquier chileno cuando la lea la pueda entender y cuando los tribunales la apliquen tengan cierto grado de entendimiento. Probablemente la tradición jurídica histórica nuestra ha llevado a que esto sea por número. Dicho eso, nada impide que en los decretos o en las instrucciones que dicten las propias Fuerzas Armadas, ellos puedan usar letras con un mnemotécnico, que es el equivalente al número que está en la ley. Entonces no veo que eso debiera ser una piedra de tope en este tema. Don Kenneth, y votamos. Muchas gracias, presidente. Tal como se ha debatido, hay ciertos elementos del texto que tiene que ser debidamente acordado, en el sentido de las sugerencias que hizo, por su intermedio, señor presidente, el subsecretario de Defensa, lo mismo que lo que señalé yo respecto a los artículos. En lo personal, creo que nos falta más discusión. O sea, en la práctica, yo entiendo, señor presidente, usted convocó a votar. Creo que le falta más discusión a este tema. Este es un tema delicado, sensible. Es importante que esté en la ley, pero no tiene las redacciones ni las formas más adecuadas. Yo creo que en la práctica, la forma en la que lo estamos abordando es demasiado apresurado. Tenemos que decantarlo bien y por eso, señor presidente, adelanto, yo votaré en contra de lo que se ha acordado hasta ahora. Gracias, presidente. Perdón, presidente, disculpe que haya venido. Yo sé que este es un tema demasiado importante, pero yo quería un gesto de fair play de esta comisión para que el senador Quintana pueda ir 2 minutos a votar un proyecto tremendamente importante de relaciones exteriores. ¿Te damos un minuto porque vamos a votar ahora? Ah, ya, listo. Ya. Pero vamos a concederle la petición al senador Moreira para que pueda... ¿De qué se trata? Es muy simple. Usted sabe que hay una empresa que pretende instalarse prácticamente frente a Paranal, donde está el centro astronómico más importante del mundo. Bueno. Tenemos visión, pero es que tenemos visión encontrada respecto al tema. Pero se va a buscar una fórmula para que las empresas chilenas, también el gobierno... No está autorizado el señor Quintana entonces para retirarse. No, se va a buscar una fórmula para que nuestra legislación contemple que cuando se producen estas cosas exista la posibilidad de que los gobiernos den facilidades para que estas personas puedan instalarse a una distancia que no oscurezca los cielos más limpios del mundo. Para que... Presidente, ¿va a ser una sola votación? Una sola votación. Ya. Usted había hecho un alcance en la regla número 3, empleo manual de elementos disuasivos, tales como... Elemento manual de elementos disuasivos. U otros menos letales, tales como. Cambiarlo porque si aparece el día de mañana uno que no está acá. Ya. Voy a partir por el senador Quintana en la primera votación para cumplirle el senador Moreira. Senador Quintana. Voto a favor, presidente secretaria, y agradezco a mi manager. Senador Durana. Gracias, secretaria. Yo me voy a abstener en esta votación. Creo que los argumentos entregados por el senador Pius son fundamentales para dar certeza jurídica y administrativa en las reglas del uso de la fuerza. Nosotros tenemos que entender que es la autoridad política la que llama a las Fuerzas Armadas al cumplimiento de una obligación.
entendemos que en la situación que pasó el pasado 26 de febrero, 25, obviamente son situaciones de emergencia, pero siempre nosotros tenemos que ubicar el objetivo preciso, para lo cual estamos llamando a nuestras Fuerzas Armadas que el día de mañana obviamente tienen que cumplir un deber sin saber con lo que se van a encontrar. Y la verdad es que la experiencia de tener uniformados que pasan por tribunales de garantía y que finalmente viven situaciones engorrosas son las que lamentablemente uno va evaluando que en el trámite de este proyecto de ley no existe esa certeza y esa claridad para poder entregar obviamente un mando o un objetivo claro y específico. Por esa razón me voy a abstener, porque creo que esta discusión debiese haber tenido un poquito más de largo aliento. Gracias, presidente. Senador Flores. Presidente, yo voy a votar a favor de lo que se ha logrado en esta comisión y me parece que en lo que debe contemplar una norma, tal como la hemos venido debatiendo y tratando de buscar puntos de encuentro, creo que cubre bien, primero, los intereses del Estado. Y cuando hablo del Estado, hablo de la ciudadanía, toda ella, con sus instituciones. Y por otro lado, en particular, a las instituciones policiales y a las instituciones de las Fuerzas Armadas. En este caso, creo que cualquier otra precisión, y por eso hice una consulta bien precisa sobre un ejemplo súper concreto, pero al leer la regla 8, por ejemplo, me doy cuenta de que la apertura está dada para que sean los reglamentos o los instructivos particulares los que permitan definir en su detalle cada una de las actuaciones. Yo creo que hay una necesidad de una nueva reeducación, presidente, tanto de la comunidad, que sepa a lo que se debe atener en el caso de una manifestación o en el caso de la comisión de un delito o la comisión de otro tipo de circunstancias en que se generan situaciones de tensión. Y por otro lado, también las policías y también las Fuerzas Armadas deben ser reeducadas respecto a cómo se relacionan, tanto para el respeto de los derechos de las personas como de las obligaciones que el Estado le encarga de hacer cumplir, ¿no? Y en ese contexto yo creo que hemos logrado un buen avance. Yo creo que a cómo partimos, a cómo estamos hoy día, creo que hay un avance que puede ser perfectamente precisado para tranquilidad. Mire, presidente, colega, desde el debate que tuvimos con la ley Nadine Retamal, en que al principio se hablaba de la ley de gatillo fácil, hoy día la ley Nadine Retamal, si bien es cierto, todavía tiene un pequeño vacío, diríamos, que también lo señalan las instituciones armadas y policiales. Creo que la ley Nadine Retamal es la que partió dándole la confianza a las policías para que vuelvan a hacer su trabajo. Y también una señal para lo que significa la tranquilidad de toda la ciudadanía. Hemos venido transitando por otras normas que apuntan hacia lo mismo y yo creo que vamos caminando bien. Yo creo que estamos hoy día en condiciones de despachar esto que estamos discutiendo, particularmente las reglas que tienen que ver con las Fuerzas Armadas, porque creo que están cubiertos ellos en sus actuares y está cubierta la ciudadanía también. Los que se portan mal tendrán que atenerse a las consecuencias. Y eso es lo que estamos tratando de generar como señal. Darle certezas a las Fuerzas Armadas y a la policía y darle certezas a la ciudadanía, a la buena ciudadanía. Los demás, bueno, aténganse pues. Gracias, presidente. Voto a favor. Hago presente que el senador Saavedra ha llegado a un cambio, o sea, un reemplazo. También está reemplazando a la senadora Bodanovich en la Comisión de Seguridad. No. Senador Saavedra. No, decir lo siguiente, que no debemos perder de vista como legisladores que lo que estamos acá haciendo es transformando un reglamento en ley. Y por tanto lo que se tiene que hacer es que nuestro buen criterio legislativo esté destinado a que ahora las Fuerzas Armadas
orden actuado siempre, va a actuar en materia de seguridad pública y de orden interior de la nación. Entonces, es complejo a veces percibir eso, como muy bien lo dijo por su intermedio el senador Huenchumilla, donde va a actuar las Fuerzas Armadas y las características de esa actuación en la que estamos regulando. Voto a favor. Senador Macaya. Yo voy a votar a favor, básicamente primero por el trabajo y el acuerdo al que arribó la comisión técnica que trabajó el día de ayer, y yo eso lo valoro. Creo que es algo que le requerimos y obviamente en cumplimiento de ese requerimiento que fue abordado positivamente por los miembros de esa comisión. Yo creo que es importante cumplir con lo que ahí se acordó y por lo tanto voy a votar favorablemente por eso. A ver, y en términos generales, el hecho de que se incorporen reglas, que se precisen reglas propiamente tales antes de la norma general que apunta a explicar el contexto en que se establecen las reglas de uso de la fuerza, me parece bien positivo. El hecho de que se haya precisado la intervención de las Fuerzas Armadas que deben tener un objetivo preciso, el hecho de que se precise la posibilidad de la autoridad militar para fijar el plan estratégico, nos parece que también es un avance importante. Y por último, en el tema probablemente más controvertido, que fue la regla número 8, yo hice hincapié en el tema de la historia de la ley, de cómo tiene que ser posteriormente interpretada. Hago una precisión respecto a la interpretación, porque acá, más allá de empoderar a nuestras fuerzas policiales, creo que la confianza en la línea de lo que señalaba el senador Flores va a estar dada no solamente por lo que nosotros legislemos, sino porque cómo sea posteriormente interpretado por los tribunales de justicia y la manera que haga persecución penal el Ministerio Público. O sea, no sacamos nada con tener normas que finalmente van a ser interpretadas de una manera distinta por los tribunales de justicia, y por eso la precisión y haber eliminado la referencia al enfrentamiento en la regla número 8 nos parece que es un acuerdo importante y es la razón por la que voto afirmativamente. Senador Huenchumilla. Senador Piu. En contra. Con 2 votos. Señor presidente. A favor. Aprobada la propuesta del Ejecutivo por 7 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. La Secretaría entiende que con esto se dan por aprobada también con enmienda las indicaciones 148, 149, 150 y 151. Y había, senador Saavedra, usted tenía una indicación de una enmienda parcial. No sé si la 153 la va a retirar. Muy bien. Y la indicación que es en la página 70 de la senadora Pascual, la 152, ¿qué pasa con ella? Que también recaía sobre la regla número 3 y no es similar, digamos, habría que... O sea, propondría que la rechacemos, si es que no la podemos subsumir en la que aprobamos, se entiende rechazada por ser contradictorio lo aprobado. ¿Sí? ¿Habría acuerdo por aprobarla por unanimidad, pero rechazarla por unanimidad? Ya. ¿Sí? Así se acuerda. ¿Nada más de este punto? La 152, entonces, rechazada por unanimidad, y la 153 retirada. Sí, presidente, muchas gracias. Solamente para la Secretaría, si es factible que se mantenga tal como está al mandato, a las reglas, al objetivo, al principio, porque es reacción. Sí. Este inciso quedó aprobado también. La Secretaría entiende con las referencias que hizo el subsecretario de la Seguridad Pública Interior, eliminando la expresión del Estado, después de conforme a mandato constitucional y legal, al objetivo, él podrá, que es una cosa de redacción solamente, y a la frase, sí, y al final dentro del marco de la Constitución, de la ley y de conformidad a los principios y deberes. Y también otra enmienda del senador que propuso el señor presidente, empleo de elementos disuasivos u otros menos letales, tales como.
En todo caso, como le señalaba, una vez que la Secretaría, que esté despachado el proyecto, la Secretaría tenga el informe, antes de enviarlo a la sala, la idea sería tener una sesión de poder revisar y poder corregir todos los temas Sí, más porque formales. en la regla número 4 también hay un aspecto que hay que corregir, pero lo dejamos para la Lo revisión dejamos para la final. revisión final de concordancia con concepto aprobado. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.